Hola, hola y bienvenidos a este sábado 12 de junio. 12 de junio. A los que guardan el sábado, si me escuchan, les digo Shabbat Shalom, la paz del sábado. Amén. Y nosotros también nos gozamos en el día sábado, porque mañana ya es domingo, momento de ir y congregarnos, ¿verdad?, como es nuestra costumbre. Bueno, voy a dejar un poco la ira del Antiguo Testamento, porque hay ira también. El mensaje de la ira también está implícito en el Nuevo Testamento. Sí. Y vamos a ver a un personaje tremendo. Jesús dijo que de los profetas era el mayor y no había otro mayor que él. Y se refería a su primo, Juan el Bautista, aquel que había sido llamado por Dios para ser el que abriera el camino al mensaje del Mesías, al rey que iba a venir. Y entonces Juan viene con una predicación fortísima, no de pasar la mano, a veces nosotros, y tengo que reconocer, porque es bueno reconocer, que a veces nosotros nos hemos cuidado de no dar ciertos temas, de no hablar como debemos de hablar. Y tenemos que hablar como debemos de hablar, siempre que esté en la palabra de Dios. Nos hemos cuidado. Pero este vino a enderezar, dice el Señor, aleluya, que vino a predicar arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Y en el verso 7 del capítulo 3 de Mateo, dice así: al ver él, ¿quién? Juan el Bautista, muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, miren, fariseos y saduceos, dos ramas de la élite religiosa de aquel tiempo, dos ramas de la élite con sus diferencias. Porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, pero eran conocedores, entre comillas, de la palabra de Dios. Y venían ellos al bautismo de Juan. Y Juan les decía, mire qué mensaje Juan el Bautista, generación de víboras, a ellos, a los religiosos, a los que instruían al pueblo, a los que en la sinagoga y en el templo utilizaban los primeros lugares, los que hacían grandes oraciones, los que se ponían siempre en las esquinas para ser reconocidos de los hombres. Mire cómo los recibe Juan el Bautista. En vez de decirle como a veces hemos dicho nosotros, vengan bienvenidos todos aquí, Juan va directo, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ya Juan estaba predicando arrepentimiento, porque si no se arrepentían estaban expuestos a la ira venidera, al lago de fuego y azufre. Decía que el aventador ya estaba en las manos del Señor. El aventador era lo que se usaba para dejar de un lado lo que nos sirve de la cosecha, la paja y el trigo. Y el trigo era lo que dividía el aventador. Dice que la hacha estaba al pie del árbol. Todo árbol que no da fruto, mi Padre lo cortará, dijo Jesús. Ahora Juan, en vez de recibirlo con aplausos, bienvenidos, siéntanse cómodos, les dice lo que eran, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La ira de Dios estaba en el mensaje de Juan el Bautista.
arrepentimiento, para que las sendas torcidas sean enderezadas, lo bajo sea levantado y lo alto sea aplanado. Pero también estaba el mensaje de que Dios un día iba a derramar su ira sobre aquellos que no obedezcan su palabra. La ira de Dios. ¿Quién os enseñó? A Jesús, en el capítulo 3 de Juan, vamos al Evangelio de Juan, vamos al capítulo 3 de Juan, búsquelo ahí, anótelo, después lo lee también. Capítulo 3 de Juan, verso 36, dice así. Voy a leer del 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ahora viene la advertencia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús también habla para aquellos que creen, los que creen en el mensaje de Jesús y nos arrepentimos, somos librados de aquel día de la ira que algún día muy cercano está, porque las cosas que se están viviendo no solamente en los Estados Unidos. El otro día, hace como 4 o 5 días, estaba viendo un noticiero donde en Jerusalén, en la ciudad, la capital del reino de Israel, la ciudad del gran rey establecida por David, Jerusalén, no solamente sirvió para manifestaciones de los judíos ortodoxos que danzaban y alababan y aclamaban a Adonai días antes de este evento que vieron mis ojos. Ese día que yo vi ese noticiero donde estaban celebrando el orgullo gay y había miles de jóvenes y gente vestida, los unos como mujeres y mujeres como hombres, y haciendo todas esas desfachateces y todas aquellas cosas que Dios condena en su palabra. Y no quieren creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay muchos que no creen. Bueno, ya le has hablado. En mi familia, ¿cuántos se les ha hablado? Muchos han venido y otros no. Bueno, es la decisión de cada uno. Uno hemos decidido creer en Jesucristo y en la palabra de Jesucristo. Y somos salvos por gracia, ¿verdad? Por la gracia de creer en el Señor, en lo que el Señor hizo. Y también somos salvos de aquella ira que vendrá, porque vendrá. Ahora, ¿qué podemos hacer por los que no creen? Bueno, ya se les ha hablado, se les ha dado testimonio. No somos los mejores, no somos perfectos, claro que no. Estamos en ese proceso de perfección, pero sí somos diferentes porque hemos creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y el que cree en el Hijo de Dios dice que tiene vida eterna y no verá, aleluya, lo que otros van a estar sufriendo por la eternidad, la ira de Dios, porque a Dios no le agrada la condición de la humanidad actual. Claro, los que hemos leído la Escritura y hemos escuchado de Jesús decir que los días antes de su venida serían iguales a los días de Sodoma y Gomorra, serían iguales a los días de Noé. ¿Y qué pasó en esas dos épocas? La ira de Dios vino. Uno,
por inundación. Y otro por fuego que cayó del cielo y consumió esas dos ciudades que eran un ejemplo de abominación. Y hoy estamos viendo esto. No solamente, como digo, en los Estados Unidos, porque no solamente en los Estados Unidos hay pecadores en todas las naciones. Y no solamente pecadores, sino gente que rehúsa a creer en el Hijo de Dios. Seguiremos, Dios mediante, la semana que viene, con algunas porciones más del Nuevo Testamento, hablando de la ira de Dios. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.